Buen día, jóvenes. Soy el doctor Gustavo Sayer-Orier, abogado, también político e incursionado en la elección anterior en la vida política como candidato a la presidencia de la República, el Senado y la Diputación. Sin éxito, no obtuvimos los votos suficientes para ingresar a la Cámara de Representantes. Agradezco la convocatoria para hablar de un tema verdaderamente muy importante como lo es la comunicación. Y para ello necesitamos primero que nada una definición de la comunicación. Es el fenómeno físico que permite el intercambio de mensajes entre personas a través de dos tipos de comunicación, verbal y no verbal. Ambos tipos de comunicación son necesarios porque el cerebro los procesa simultáneamente y nuestra valoración los incluye a ambos. Es decir, que cuando hablamos de comunicación no solamente estamos hablando de la parte retórica, no solamente estamos hablando de la parte verbalizada, la oralización de las conceptualizaciones, sino que también estamos hablando de esto que yo estoy haciendo, la gestualidad, es decir, el lenguaje gestual, el lenguaje físico. Les quiero decir que todo esto ha sufrido una revolución, una verdadera subversión. ¿Con qué? Bueno, con lo que vivimos en el día de ayer, la digitalización de las comunicaciones, la internet, las redes. Por lo tanto, cuando hablamos actualmente de oratoria, tenemos que referirnos a estos nuevos paradigmas existenciales que se han instalado en la vida cotidiana de los seres humanos a partir del desarrollo de las redes. Ya no estamos hablando entonces del arte de la oratoria del pasado, que eran en el ámbito político, por ejemplo, de esos líderes que hacían grandes exposiciones frente a actos presenciales masivos. Solamente había de ejemplo, les quiero poner una situación, Stalin en la Unión Soviética dando un discurso ante millones de personas, o Hitler en la Alemania nazista dando un discurso ante esas paradas militares que realizaban el Partido Nacional Socialista. Hoy tenemos, por ejemplo, que la comunicación es mucho más fluida y la que realizan los líderes a nivel internacional es a través de las redes. Y ahí tienen, por ejemplo, a Trump en su momento, que fue censurado por una empresa privada por determinado tipo de conceptos vertidos a través de las redes inconvenientes para estas empresas privadas. O a grandes líderes que utilizan las redes para dar noticias de carácter política, tanto nacional como internacional, importantísimas. Entonces, yendo ahora al cuestionario que ustedes me plantean, ¿qué característica tiene un buen orador? Bueno, en este momento tenemos que hablar de las características que debe tener un buen internauta, es decir, un operador de las redes. Y hay un aspecto que no ha cambiado. Ustedes saben que en el mundo de las comunicaciones tenemos un emisor, el que emite el concepto, en este caso quien les está hablando, que tiene que llegar a un receptor. ¿Qué es lo importante de este trasiego, de este tránsito de información? Que el emisor logre transmitir al receptor conceptos que aquel recepcione, adquiera, internalice, tal cual los ha emitido, tal cual ha querido emitir el emisor. Porque si el receptor entiende algo diferente que lo que el emisor ha querido transmitir, fracasa. Es una comunicación fallida. Entonces, cuando ustedes me preguntan, ¿qué característica tiene que tener un buen orador? Ser eficiente en la comunicación, que el receptor internalice, entienda, conceptualice lo que efectivamente el emisor quiso que aquel entendiera, conceptualizara o internalizara. Esa es la primera característica y respondo a la primera pregunta. ¿Cómo te preparas para un discurso o intervención en el Parlamento o en un evento? En el Parlamento no he tenido oportunidad. Además, el Parlamento tiene características muy especiales que daría para hablar in extenso en otro video. Para un evento, bueno, indudablemente que en la técnica de comunicación es muy importante tener en cuenta el contexto en el que se realiza esa comunicación. Es decir, primero el contexto de carácter subjetivo, las personas a las cuales yo les voy a enviar
emitir el mensaje. En segundo lugar, planificar el mensaje. Es decir, que el mensaje esté ordenado para que el receptor, en ese proceso de interpretación, de internalización de los conceptos, sea solícito, eficaz, que los reciba rápidamente, los internalice rápidamente. Entonces tenemos que hablar de una planificación de la transmisión. Es muy importante. ¿Hay diferencias a la hora de preparar una intervención en el Parlamento y en un discurso, en un acto? Sí, por supuesto. La diferencia es abismal porque en uno se le está hablando al ciudadano común, despojado de todos los vicios e intereses espurios que convergen en el Parlamento. Por eso le dije que era un tema aparte, el tema del Parlamento. El Parlamento es un ámbito muy especial que da para que hagamos un video explicativo de qué es lo que verdaderamente se trabaja en el ámbito del Parlamento, qué intereses se conjugan, a quién responden los parlamentarios, qué hace verdaderamente un parlamentario. Pero es para otro video. ¿Cómo captás la atención de la audiencia? Bueno, recuerden que la audiencia actualmente es una audiencia diferente. Es la audiencia de la pantalla, porque vivimos, esto es muy importante que ustedes lo comprendan, las comunicaciones han sufrido una alteración, una revolución, lo que se llama la cuarta revolución industrial, que es precisamente el advenimiento de este sistema, el sistema de las redes, el sistema de Internet, el sistema virtual, el sistema que ha desplazado la presencialidad, el sistema por el cual, por ejemplo, ustedes muchachos se comunican más por intermedio del WhatsApp, por intermedio del Instagram, que en un contacto directo. Ayer el fenómeno de la interrupción de las redes puso de manifiesto desde todo punto de vista, no solamente el comunicacional, el político, el social, el económico, el financiero, lo que significan actualmente las redes. Es más, estimados jóvenes, el proyecto de la élite hegemónica internacional, esa cúpula de megarricos que dominan el mundo, nos está conduciendo hacia una nueva forma de vida, lo que ellos lo llaman el metaverso, por el cual la vida cotidiana de los seres humanos se desarrollará a través de las plataformas de Internet. A tal punto se da esa revolución, estimados jóvenes, que el presidente del Foro de Davos en este momento habla de un cambio de la identidad del ser humano. El ser humano ya no es una identidad física, biológica y espiritual, sino que es una identidad física, biológica y digital. Vale decir que este sistema de comunicación es el sistema ya del presente, pero se profundizará en el futuro. Entonces tenemos que enfocar todo el estudio de la comunicación fundamentalmente con respecto al estudio de la comunicación virtual, digital. En la comunicación digital adquiere una relevancia hasta el momento no tan importante, trascendente, todo lo que tiene que ver con la gestualidad. Piensen ustedes en los videos de Instagram, donde no es tan importante la oratoria, sino más bien la gestualidad, el contexto, lo que rodea al mensaje. ¿Cómo captás la atención de la audiencia? La captación de la audiencia es precisamente a través del contenido, de la esencia, de lo que se quiere transmitir, de la conceptualización que se quiere transmitir y que quiere recepcionar el receptor, y también a través de la gestualidad. ¿Qué haces si te das cuenta que cometes un error durante una intervención? Bueno, eso dice relación con la eficacia de la transmisión que está realizando el emisor. Tiene que estar permanentemente atento a la gestualidad, a la comunicación del receptor, porque el receptor también se está comunicando. Fíjense, la comunicación en un acto, usted mira la atención de la gente, ve si está concentrada, ve si aplaude, ve si ríe, ve si se distrae, ve si toma iniciativas de comunicación con el que tiene al lado y no está entonces concentrado en el mensaje que está emitiendo el emisor. A través de los videos, una forma de saber si el discurso está siendo un discurso interesante, que se está recepcionando eficazmente, es ver la cantidad de personas que lo están en ese momento mirando. Así que hay nuevas formas de detectar si el discurso está siendo interesante, captatorio, eficiente. Si no está siendo eficiente, naturalmente hay que
buscar corregir la ineficiencia en el proceso de transmisión. ¿Qué consejo le darías a los estudiantes que están aprendiendo el arte de la oratoria? Primero, lo siguiente: la oratoria o la comunicación en general es una herramienta. Como toda herramienta puede tener un propósito, una finalidad, una teleología positiva, proba para hacer el bien, o puede ser una herramienta para hacer el mal, con un contenido negativo. Entonces, la primera recomendación es que esta herramienta se utilice para hacer el bien. Segunda recomendación: el arte de la comunicación implica una serie de talentos y habilidades. A veces son genéticas, es decir, son innatas, las lleva la propia persona desde su nacimiento, pero muchas veces se puede adquirir. Puede no contarse con ese talento congénito, pero el estudio, el tesón, la voluntad, la responsabilidad en encarar una labor de aprendizaje es muy importante. Por lo tanto, si uno advierte que tiene carencias en la oratoria, bueno, estudiar, experimentar, dedicarse para adquirir las habilidades que la naturaleza no les dio, pero se pueden adquirir. Bueno, el tema es verdaderamente atrapante, interesante, pero yo tenía un tiempo limitado. Les agradezco mucho la convocatoria, espero que haya sido de vuestro agrado las conceptualizaciones y el mensaje emitido y que haya sido eficaz. Desde ya muy agradecido y quedo a las órdenes.